La revelación divina sobre Betsabé. ¿Qué impactante milagro sucedió tras la muerte de su hijo? En el tiempo del rey David, cuando el esplendor y la gloria de Jerusalén brillaban en su apogeo, una sombra se cernía sobre el palacio. La voz de Dios resonaba sobre la música de victorias pasadas, y las coronas doradas parecían casi pesadas bajo el peso de los pecados ocultos. En este contexto de gloria y miseria, Betsabé, esposa del rey, enfrentaba un sufrimiento que profundamente desgarraba su alma. Su hijo, fruto de la unión con David, se encontraba gravemente enfermo, y su corazón latía con angustia ante la inminente posibilidad de la pérdida. A medida que el tiempo avanzaba, los días se tornaban en eternidades llenas de súplicas silenciosas. Betsabé se encontraba sentada en el lujoso palacio, con los ecos de lamentos y oración resonando en las paredes doradas. En su corazón, la ansiedad crujía como hojas secas al ser pisadas. Su conexión con el rey David, ahora marcada por el remordimiento de sus propios fallos ante los ojos de Yahvé, la mantenía en un abismo de tristeza. Los murmullos en los pasillos del palacio hablaban de las consecuencias del pecado. La voz de los consejeros susurraba que el sufrimiento de su hijo era el castigo de Dios por la iniquidad de David, por su adulterio con ella y las terribles decisiones que siguieron. Pero Betsabé, aunque rodeada de sombras, elevaba su espíritu en oraciones fervientes, clamando a Dios por misericordia. ¿Por qué, oh Señor?, se preguntaba, ¿por qué mi niño, que es un rayo de luz en esta oscuridad? 7 días pasaron en agonía y su corazón se desgastaba, anhelando noticias que no llegaban, hasta que, un día, un mensajero se presentó en el palacio. Con un rostro sombrío y un mensaje que cortaba como cuchillo afilado, anunció: el niño ha muerto. El dolor se apoderó de Betsabé, el cielo pareció desplomarse sobre ella y una pesadez indescriptible se anidó en su pecho. Ahí estaba, la condena no solo de su amor, sino de su unión. La desesperanza la envolvía como un manto gris, y a pesar de su sufrimiento, una luz tenue comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Una voz divina resonaba en el corazón de David. «Levántate», le decía Dios a su siervo. «Este dolor no es el final, sino el comienzo de algo magnífico». Profundamente tocado, David entendió que su arrepentimiento podría abrir las puertas a la restauración y la redención. Fiel al pacto con su pueblo, Dios le prometía que, a través de Betsabé, surgiría un nuevo amanecer. Betsabé escuchó las revelaciones de su rey, y en su interior, el viaje del sufrimiento comenzó a transformarse en esperanza. La voz de Dios se abría paso entre los retazos de su dolor. La vida volvería a su hogar, y, con una fe renovada, supo que el lado de su vida no sería solo tragedia, sino también milagro. A medida que pasaban los días, Betsabé finalmente dio a luz a Salomón, el niño que llevaría consigo la promesa de sabiduría y esplendor. Aún en alegría, su corazón se tornaba en un paréntesis de tristeza, recordando al pequeño que se había ido. Pero las lecciones de la fidelidad de Dios comenzaron a calar en su ser, y su historia se convirtió en un eco poderoso de la gracia. Mientras en el palacio resonaban los cantos de alegría por la llegada de Salomón, también soplaba un viento de anhelos. Un futuro incierto se abría ante Betsabé. ¿Qué otros planes tenía Dios en su historia y en la de su nuevo hijo, el rey Salomón? En la penumbra, el brillo de la esperanza llenaba el aire, y su fe se convertía en un legado que esperaba ser revelado, dejando al lector preguntándose sobre el milagro del propósito divino en medio de la adversidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
En los días que siguieron al nacimiento de Salomón, el tiempo se tornó en un camino lleno de revelaciones. Betsabé, habiendo sentido la mano de Dios en su vida, se encontraba diariamente buscando entender el propósito divino detrás de cada evento que había presenciado. Con el niño en sus brazos, su débil corazón fue alimentado por la esperanza, y su espíritu se mantuvo en un estado de expectativa, confiando en que el futuro traería consigo la redención y el cumplimiento de las promesas divinas. Mientras tanto, David, el rey guerrero, el ungido de Yahvé, sentía en su corazón la obligación de cultivar la bendición recibida. Salomón, el portador del sello de la gracia redentora, creció en el palacio como un retoño que se aferra al agua viva. Su madre lo miraba cada día y recordaba los tiempos de sombra y dolor. Aún así, instintivamente sentía que este niño estaba destinado a grandes cosas, que su vida no solo reflejaba la continuación de su linaje, sino que era parte de un plan más grande trazado por el propio Creador. Por aquellos días, un anciano llamado Natán, el profeta, venía a palacio con asiduidad. Su voz resonaba como un eco de advertencia y consejo divino. Natán notó el creciente amor de David hacia Salomón, y en sus ojos se reflejaba la comprensión celestial de que el niño tenía un propósito sublime. Una tarde, mientras el viento soplaba suavemente a través de las palmeras, preguntó David a Natán: «Piedras del palacio». Natán se atrevió a levantar su mirada hacia el rey. «Oh rey, es mi deber recordarte que Yahvé tiene planes de paz y no de mal. Fue en tu tristeza que se sembró un gran propósito. Salomón no solo es un hijo, sino la representación de un pacto eterno». Las palabras de Natán calaron hondo en el corazón de David. Recordó las promesas de Dios que se extendían más allá de sus fallos, más allá de su transgresión. En ese preciso momento, mientras meditaba en la grandeza de la misericordia divina, David recibió un mensaje más profundo. «Tu hijo gobernará con sabiduría, y a través de él construiré un templo para mí, el que será un hogar sagrado para el pueblo». Betsabé, escuchando las palabras del profeta y del rey, sintió una chispa fugaz en el fondo de su ser. La visión de un grandioso futuro se dibujó ante sus ojos, un futuro que redimiría su dolor y su pérdida. Ahora había dos caminos por delante de ella, un sendero de humildad, donde la fe se alzaba por encima del temor, y otro de tentación, donde el orgullo y el egoísmo podrían distorsionar la belleza del plan divino. Y así, en una noche estrellada, Betsabé se arrodilló en oración, pidiendo al Dios de Israel que guiara los pasos de Salomón. «Señor, que su corazón no se desvíe a los ídolos, que busque siempre tu rostro, que su reinado sea la luz entre las naciones». En su súplica, Betsabé sentía que se entrelazaban los hilos del destino de su linaje. El futuro de Israel pendía en un delicado balance, y en su corazón latía la confianza de que la gracia de Dios podría invertir incluso las historias más trágicas. Sin embargo, mientras se sostenía ante el trono de Dios, una inquietante revelación comenzó a tomar forma. Lo que Betsabé ignoraba era que el camino hacia la gloria estaría lleno de desafíos y pruebas que podrían sacudir las mismas bases de su fe, y que cada decisión que tomara afectaría no solo a su hijo, sino a toda la nación de Israel. De repente, la luz de una estrella brillante cruzó el cielo, y Betsabé comprendió que la historia del pueblo estaba en sus manos y en la de su hijo. ¿Estaría ella dispuesta a afrontar el rol que Dios le había designado? La promesa de un nuevo comienzo y la sombra de apartarse de la palabra divina se entrelazaban ante ella, prometiendo un desenlace que aún no podía comprender. Justo en ese momento de revelación, la voz de Dios resonó en su interior. Había llegado el tiempo para que el propósito de mi plan soberano se manifestara a través de tu linaje, pero el camino será largo y mi siervo deberá enfrentar obstáculos inimaginables. ¿Cómo responderían Betsabé y David ante esta sagrada responsabilidad? El misterio del plan de Dios se extendía aún más, dejando a Betsabé y a todos los que la rodeaban en un estado de contemplación y búsqueda, ansiosos por descubrir lo que vendría. En los días que siguieron a la espera de la llegada de Salomón al trono, el aire en el palacio se tornó denso con un susurro divino. Betsabé, con el corazón aún palpitante por la revelación, no podía apartar la mirada de su hijo.
A veces, el silencio pesado entre las paredes opulentas era interrumpido solo por las risas lejanas de otros niños, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y las promesas de Dios que parecían danzar en el aire como luces titilantes. Un día, mientras se sentaba con Salomón en sus rodillas, comenzó a hablarle sobre la grandeza de Adonai. Hijo mío, recuerda siempre que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, le decía, marcando en su pequeño corazón la esencia de lo que se esperaba de él. Betsabé sabía que, para que el plan divino se cumpliera, era vital que Salomón buscara al Señor de todo corazón. Sin embargo, el peso de la responsabilidad comenzaba a afectar su espíritu. Una inquietud inusitada se apoderó de ella. El consejo de Natán aún resonaba en su mente, y ella misma empezó a temer que, en medio de su fervor por el futuro, pudiera caer en pecado. Un temor que la llevaba a reflexionar sobre su propia historia y decisiones pasadas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, la sombra de un dolor inesperado cruzó por su aliento. Al abrir la ventana del palacio, vio a lo lejos a David, quien está intercambiando palabras con algunos de sus hombres. Era el rey, pero para ella, el esposo y el alma con quien compartía el peso del reino. Betsabé pensó en lo que le había dicho el profeta. Las bendiciones de Dios provienen de las decisiones más difíciles. Sus manos temblaron levemente mientras pasaban suavemente por la cabeza de su hijo. No puedo cargar todo este peso sola, susurró, lanzando una mirada hacia el cielo profundo y estrellado. La voz sutil de Dios parecía murmurar en su interior, recordándole que el reino de David era parte de un propósito mayor. Fue entonces cuando una sensación de urgencia emergió dentro de ella. Betsabé reconoció que no podía simplemente esperar el cumplimiento de las promesas, debía actuar en fe y obediencia. Impulsada por esta revelación, decidió buscar a Natán. Al encontrarlo, el rostro del profeta estaba ensombrecido, como si hubiera recibido noticias que aún no había podido procesar. Natán, comenzó Betsabé con voz firme, he sentido que el tiempo de laborar en el corazón de mi hijo ha llegado. Necesito que me guíes. ¿Qué debo hacer para asegurar que Salomón no sea un rey como los otros, sino un siervo que busque siempre la voluntad de Yahvé? Natán observó a Betsabé y en su mirada vio la determinación y la fragilidad de una mujer que enfrentaba incertidumbres. Hay una historia en el corazón de Israel que debes contar a tu hijo. Habla con él de la fidelidad de Dios, de las promesas cumplidas a través de generaciones. Pero también dile sobre los peligros de la desobediencia. Debes ser honesta, Betsabé, y quizá compartirle tus propias luchas. Mientras se retiraba, Betsabé sintió el peso del llamado, pero también la palpitante esperanza. Aquella noche se sentó junto a la cama de Salomón, iluminada por el suave fulgor de las antorchas que titilaban como estrellas en la oscuridad. Las palabras de su madre fluyeron hacia su corazón joven, pero en su interior algo nuevo comenzaba a germinar. A medida que sonaba la voz de Betsabé, se aposentaba una pregunta en su ser. ¿Podría Dios realmente obrar a través de mi vida y mis elecciones? En ese instante, ante la majestuosidad del cielo estrellado, Betsabé supo que la historia de su familia no solo reflejaba el plan de Dios, sino que cada uno de ellos estaba llamado a participar en él. El camino será difícil, murmuró, pero su poder es mayor que nuestra debilidad. La luz de la luna desdibujó las sombras de temor en su corazón, y con cada susurro en la noche comprendió que su respuesta de fe sería un hilo más en el vasto tapiz del designio divino. Mientras el silencio llenaba el espacio, el eco de la providencia divina resonaba en su mente. La intervención de Dios está cerca, y a través de tu fidelidad, el mundo conocerá mi gloria. Así, el ciclo de la esperanza y la expectativa se entrelazó más profundamente en sus corazones, y imponentes desafíos se vislumbraron en la distancia, prometiendo pruebas, pero también revelaciones sorprendentes del amor eterno de Dios.
¿Qué barajo la soberanía y cómo se manifestaría a través de la inquebrantable fe de Betsabé? Las respuestas aguardaban en la encrucijada, mientras el tiempo y la historia se devanaban bajo la mirada atenta del Altísimo. Ciertamente, los días transcurrieron con rapidez en el palacio de David. Betsabé, cada vez más consciente de la inminente responsabilidad de su hijo Salomón, se dedicó con fervor a instruirlo en las sendas del Señor. Con cada reunión, ella bendecía a Salomón con palabras de fe, tejiendo en su corazón un amor profundo por Yahvé, anclándolo en el deseo de buscar la sabiduría divina. Sin embargo, el eco de sus miedos permanecía, acechando en la penumbra de sus pensamientos. Una noche, mientras la luna bañaba el ambiente con su luz plateada, una sombra más oscura que la noche se introdujo en sus sueños. Betsabé vio una figura brillante que se acercaba a ella, envuelta en un esplendor celestial. Era un mensajero de Dios, y aunque su corazón latía con temor, sintió una calma intensa al escuchar la voz que resonaba como trueno en su interior. Betsabé, el tiempo se acerca para que se realicen las promesas que te han sido dadas, pero escucha bien, los caminos que el rey escogerá son peligrosos y llenos de desafíos. Despertó sobresaltada, el sudor empapando su frente, pero con una claridad renovada. Comprendió que las palabras del mensaje no iban solo a Salomón, sino a la vida de su hijo. Eran una advertencia y una exhortación al mismo tiempo. Un llamado a no solo preparar a Salomón, sino también a sí misma. Días después, Betsabé se encontró nuevamente con Natán. «Profeta», comenzó con urgencia, «el mensaje del cielo ha tocado mi corazón. No solo debo prepararlo para liderar, sino también para enfrentar la oscuridad que puede venir sobre el pueblo de Israel». Natán asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Betsabé. «Tu discernimiento es agudo. Salomón debe ser entrenado no solo en la adoración, sino en la resistencia ante los héroes de la tentación y la desobediencia. Debe saber que el corazón del hombre es engañoso y que el reino de Dios es un refugio, pero solo si se busca ardientemente». El profeta miró fijamente a Betsabé. «Pero existe algo que debes revelarle. En el linaje de David siempre habrá un precio que pagar, y quizás el mayor de todos sea el sacrificio de aquellos que amamos por el bien de la misión de Dios». Rumiando sobre estas palabras, Betsabé regresó a su hogar, donde la risa de Salomón aún llenaba el aire con inocencia. En esos momentos, su amor por él era una mezcla de alegría y temor. ¿Cómo podría prepararlo para lo que Dios tenía dispuesto? Durante esa noche, decidió revelarle a su hijo los secretos del cielo y las consecuencias de las elecciones humanas. «Mira, Salomón», comenzó, sentándose a su lado, «no siempre serás un niño feliz y despreocupado. Hay una gran tarea que se te encomendará. Debes ser sabio, como el hombre que construyó la casa en la roca, pero debes saber que hay peligros que asedian el corazón». Sus palabras, imbuidas de amor, se tejieron en un relato sobre las bendiciones y las maldiciones, las promesas y las traiciones. Mientras hablaba, un profundo sentido de advertencia llenó el aire. Betsabé no pudo evitar recordar la muerte de su primer hijo, fruto de su desobediencia. El eco de su dolor aún resonaba en el espíritu de la mujer, recordándole que todo sacrificio tiene su peso. «Salomón, el camino será difícil, pero es a través del sufrimiento que se forja la grandeza. Busca siempre a Yahvé, y un día su gloria se manifestará a través de ti». Aquella noche, mientras caía el silencio, Betsabé sintió que lo que había hecho era un paso indiscutible hacia el futuro. Pero en su corazón un nuevo peso se alzó, un llamado a la vigilante intercesión por su hijo. ¿Qué debe suceder para que David se encuentre en la senda correcta? Los caminos que se avecinan serán claros o llenas de sacrificios y luchas. La angustia filtró su ser mientras un susurro divino pasaba volando. El destino del rey está más allá de lo que imaginas. Salomón verá lo que otros no podrán, pero ¿será suficiente su corazón? Las revelaciones rodeaban a Betsabé y ella no comprendía aún la magnitud de la prueba que se avecinaba.
Todo parecía entrelazarse en un plan eterno y ella se vio en el Kadosh, la de Dios, empujada a un papel vital en la historia del pueblo elegido. Mientras la noche caía, la incertidumbre iluminó su espíritu con la promesa de la soberanía de Dios. Así, un nuevo horizonte se revelaba y Betsabé sabía que cada paso que tomara influiría en el destino de Salomón y por ende en el propio destino de Israel. Lo que aún permanecía oculto era el mayor plan divino que aguardaba revelarse. ¿Podría ella preparar a su hijo para lo que estaba por venir cuando la encrucijada se acercara y la sabiduría celestial brillara con claridad absoluta? La verdad aguardaba a ser manifestada, un milagro divino en la vida de Salomón. Los días se transformaron en semanas y la angustia en el corazón de Betsabé se convertía en una seria responsabilidad. Salomón, ahora un joven en la flor de la vida, comenzaba a inquietarse con preguntas sobre su futuro. Su madre notó su mirada profunda y las inquietudes que lo atormentaban. Un día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte del monte Sión, Betsabé lo encontró sentado bajo un árbol, absorto en un libro de proverbios. ¿Qué meditaciones habitan en tu corazón, hijo mío?, preguntó ella, acercándose a él con dulzura. Salomón alzó la vista y su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y un anhelo por respuestas que todavía no habían sido reveladas. Madre, he escuchado que la sabiduría es más deseable que el oro y la plata, pero ¿cómo puedo encontrarla en un mundo que parece desmoronarse a nuestro alrededor? Su voz era un eco de la posteridad que le esperaba. Betsabé sintió el peso de la respuesta en su ser. Sabiendo que estas preguntas merodeaban en el espíritu de Salomón, tomó su lugar a su lado, consciente de la significancia de cada palabra que pronunciaba. La sabiduría, hijo, es un don que proviene de Yahvé. Y recuerda lo que dice el proverbio: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al santo es entender. Proverbios 9:10. Debes anhelar una relación profunda con él antes de que cualquier sabiduría sea efectiva. Los ojos de Salomón brillaron con entendimiento al escuchar la voz de su madre guiándolo. ¿Significa eso que debo discernir más de lo visible y buscar lo que no se ve?, cuestionó con un matiz de determinación. Así es, la vida que se te ha otorgado está entrelazada con la historia de nuestro pueblo y cada decisión que tomes puede tener repercusiones eternas. Así como el rey David sintió la presión del ungimiento divino, tú también llevarás el peso de la gloria y las pruebas, respondió Betsabé, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un acto de intercesión por el futuro de su hijo. Esa noche, Betsabé se dedicó a orar en el silencio sagrado de su habitación. Al cerrar los ojos, su corazón ardía con la ferviente súplica por la protección y la guía de Salomón. Sin embargo, fue entonces cuando una nube de inquietud la invadió. Las palabras de Natán reverberaban en su mente y un antiguo temor resurgió. La advertencia de los sacrificios por el bien de la misión de Dios la enfrentaba con el dolor del pasado. Señor, ¿cuál es tu propósito en todo esto? ¿Vislumbras sombras también en el futuro de Salomón? Su voz se desvanecía mientras su espíritu clamaba por respuestas claras. Fue en ese momento de clamor profundo que recibió una visión, mientras su mente era transportada fuera del tiempo. Una serie de imágenes de Salomón afrontando desafíos ineludibles y gloriosos, luchas con enemigos y momentos de venganza, pero también de sabiduría que perduraría a través de las generaciones. Despertó de su trance con el sudor deslizándose por la frente. De su corazón emergió una certeza indescriptible. Él debe conocer la verdad. Decidida, se levantó y su resolución se afianzó. Todos los cielos parecieron unirse en un coro de asentimientos en su espíritu. Con urgencia, comenzó a trazar un plan. No bastaba con preparar la mente de su hijo, debía guiarlo hacia el corazón de Dios, donde las decisiones podían ser llenadas por la sabiduría divina que facilitaba el discernimiento. Acercándose a Salomón en la mañana siguiente, sus ojos despertaron en él un brillo nuevo. Hijo mío, necesitas entender que lo que está por venir superará tu capacidad humana. Te enfrentarás a enemigos, a elecciones difíciles y a caminos implacables. Pero hay un camino que siempre está abierto.
Consagra tu vida a Yahvé, permítele llenar tu ser con su propósito eterno. Mientras Betsabé hablaba, conocía que ya no solo era su madre, sino también su guía en el camino del destino que lo aguardaba. Pero el eco de advertencia persistía, mientras el destino del pueblo, la grandeza de Israel y los sacrificios que vendrían comenzaban a entrelazarse en la historia escrita por las manos de Dios. No obstante, lo que aún permanecía oculto era el propósito mayor que Dios tramaba, una promesa de redención que atravesaría generaciones, incluso más allá de lo que Betsabé podía imaginar. De súbito pudo sentir que cada palabra que dictaba se dibujaba en el cielo mismo. Este deber que llevas es un llamado. Salomón, al final serás un constructor de la casa de Dios, pero a un costo que solo el cielo puede calcular. La voz del Señor resonó en su corazón y con ella un nuevo anhelo. ¿Qué revelaciones aún aguardarán la llegada de tu futuro, oh Salomón? La historia aún está desenfrenada ante ti. En el amanecer del día siguiente, el cielo de Jerusalén se cubría de una luz dorada, como un presagio de lo que estaba por venir. Betsabé, con el corazón aún inquieto por su reciente visión, decidió que debía fortalecer la fe de Salomón en la presencia del Todopoderoso. Consciente de que los días de su hijo se llenaban de decisiones que moldearían su destino y el de la nación, su espíritu despertó a una búsqueda ferviente. Salomón, mientras desayunaba, sintió el ímpetu de un desafío interno. Sus pensamientos se agolpaban, cada uno demandándole atención, asumían forma y peso dentro de su ser. Al ver a su madre entrar, una serenidad inexplicable lo envolvió. Betsabé, con una mirada que rayaba entre la ternura y la gravedad, se sentó frente a él. «Madre», comenzó Salomón, «las sombras del futuro me inquietan. En mi interior percibo un abismo entre lo que soy ahora y lo que Dios espera de mí. ¿Cómo puedo encontrar la fuerza para enfrentar lo que no conozco?» La voz del joven era un susurro tenso, impregnado de una vulnerabilidad que raramente permitía mostrar. Betsabé sintió la urgencia de impartir la sabiduría que había recibido. «Salomón, escúchame. Lo que se avecina no es solo un desafío, es una oportunidad de conocer a Yahvé de una manera profunda. Recuerda las palabras del Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Si pones tu confianza en Él, incluso en la adversidad, serás guiado. Un destello de reconocimiento recorrió el rostro de Salomón. Las enseñanzas de su madre comenzaban a marcar el camino que deseaba seguir, aunque las dudas aún luchaban por apoderarse de su espíritu. ¿Y si me encuentro en la encrucijada entre mi deseo de ser rey y la voluntad de Dios? Ese abismo podría llevarme a la ruina o a la grandeza, reflexionó. Los caminos de Yahvé son más altos que nuestros caminos, replicó Betsabé con firmeza, su voz rebosante de confianza. Él ha trazado un recorrido antes de que nacieras. La clave está en tu disposición de entregarte a su propósito. Solo entonces podrás edificar algo duradero. Con cada palabra de su madre, un nuevo sentido de dirección comenzó a sembrarse en el corazón de Salomón. No era únicamente el futuro de la nación lo que se pendía de su elección, sino el heraldo de su propia identidad en el divino plan de Dios. Pidió a su madre que orara por él, deseando que el Señor le concediera un entendimiento que sobrepasara su juventud. Esa noche, en el silencio sagrado del templo, alzó su voz hacia los cielos. «Señor, tú que conoces mis pensamientos desde lejos, guíame en esta jornada. Cuán grande es mi deseo de ser un rey sabio, pero tengo miedo de caer en la arrogancia de la autosuficiencia». Con cada oración, la vulnerabilidad de Salomón se convertía en una fuerza renovada, como el fuego que purifica el oro. Mientras oraba, la tormenta de sus dudas fue reemplazada por una profunda paz, y en lo profundo de su ser sintió que la respuesta se acercaba. ¿Qué valor tiene ser rey si no reflejo tu gloria, oh Yahvé? Su corazón palpitaba con una nueva resolución, y por primera vez percibió la verdad profunda que su madre le había compartido. Sin embargo, un rayo de miedo atravesó su espíritu, mientras el eco del pasado susurraba advertencias.
En la serenidad, algo perturbador flotaba en el aire como un oscuro presagio. A medida que la noche avanzaba, Betsabé sintió una vez más la inquietante presencia del Señor. Con un manto de confianza, en sus palabras, trató de discernir el mensaje oculto detrás de las sombras. De repente, una voz clara resonó en su corazón, como si la misma tierra clamara por su atención. Betsabé, el sacrificio que tu hijo enfrentará no es solo personal, es parte de mi plan eterno para la redención de Israel. La revelación lo golpeó con un peso innegable, y su rostro se iluminó, aunque helado por la comprensión. De la muerte podría brotar vida. Ella sabía que debían preparar su espíritu, pues lo que vendría cambiaría el rumbo de su linaje y de la nación. Con una súplica ferviente, invocó al Señor, atenta a los mensajes que debía recibir. ¿Qué más, oh Dios? La historia de nuestra gente espera la escritura de tu propósito. Hazme saber cómo guiar a Salomón en este camino. Y así, mientras el cielo se oscurecía, un nuevo misterio se desataba en el corazón de Betsabé, y Salomón, el eco del sacrificio prometido, resonaba con fuerza. Todo estaba alineándose en el plan divino que se revelaría en los tiempos venideros. Aunque la tormenta acechaba, la luz de la revelación de Yahvé comenzaba a abrirse, mostrando que, de lo que cada uno temía, Dios podía sacar una gloriosa transfiguración. En la calma de la mañana siguiente, Betsabé despertó con un anhelo en su corazón. Había estado en contacto con la presencia del Señor, y aunque las sombras a su alrededor aún eran inquietantes, un nuevo propósito estaba surgiendo. Mientras miraba por la ventana, vio en el horizonte un destello de luz que pareció ejecutar un baile sobre las colinas, un recordatorio de que, en medio del caos, Dios siempre revela su gloria. Salomón, levantándose con el primer rayo del sol, se dirigió al templo. En su alma ardía una profunda necesidad de buscar al Dios que había prometido a su madre y que había despertado su corazón. Caminando entre las piedras sagradas, recordaba las promesas pasadas, las palabras de los profetas que hablaban sobre un tiempo de paz y sabiduría que un escogido traería a Israel. Fue entonces que se sintió sobrecogido por la responsabilidad que se cernía sobre él. Mientras ofrecía incienso ante el altar, el temor lo invadió de nuevo. ¿Cómo puedo ser el rey que el pueblo necesita?, murmuró en voz baja. Fue en ese instante cuando la voz del Señor resonó suavemente en su interior como un susurro de esperanza. Si pides sabiduría, te será dada, le recordó el Espíritu Santo, guiando sus pensamientos hacia el deseo de un corazón noble. Esa tarde, Betsabé se dispuso a compartir la revelación que había recibido con su hijo. Ella entendía que el tiempo había llegado para darle a Salomón la verdad que llevaban oculto en sus corazones. Se encontró con él en el jardín del palacio, donde el olor a flores frescas contrastaba con el peso de las palabras que debía pronunciar. Salomón comenzó con una voz llena de solemnidad. Hay algo que debo revelarte. Esta carga que llevas, este sacrificio al que tú llamas futuro, tiene un propósito que se extiende más allá de lo que puedes imaginar. La voz de Dios me ha hablado a mí y a modo de advertencia. Lo que te toca vivir será intenso, pero a través de ello, Israel hallará redención. Salomón, sintiéndose inmenso y pequeño a la vez, la miró con ojos que reflejaban el miedo y la curiosidad de un hijo. ¿Qué quieres decir, madre? ¿Qué sacrificio en particular? Betsabé sintió la lucha en su hijo y se armó de valor. Tu vida estará marcada por decisiones que traerán dolor, pero cada una de esas decisiones, si tu corazón está dispuesto hacia el Señor, puede dar fruto de vida eterna. Salomón contuvo el aliento ante la seriedad de las palabras. Las sombras nos rodean, pero de ellas podría brotar luz. Recuerda la historia de nuestro pueblo, recuerda el sacrificio de Abraham. Su obediencia fue la puerta para la promesa. En la mente de Salomón, hazañas de su historia resonaban como un eco. Comprendió que no todo estaba destinado a permanecer en la oscuridad. ¿Y si mis decisiones afectan a la nación, madre? ¿Qué si elige mal? Betsabé tomó su mano, transmitiéndole su confianza. Escribe a la luz de la sabiduría que Dios derramará sobre ti. No estás solo. La fe transforma lo mundano en sagrado, lo débil en fuerte. Y aunque se aproximan pruebas, el camino del sufrimiento que tú y yo debemos caminar podría revelar la gloria de Dios.
Mientras el sol se ocultaba, un profundo sentido de claridad comenzó a apoderarse de Salomón. Una vez más, comprendió que era el momento de ofrecer su corazón a Dios, que la sabiduría no era solo un deseo, era una necesidad vital. Sin embargo, en la lejanía, una nube oscura se cernía, sombra de lo que aún estaba por venir. Una voz aún resonaba desde lo profundo del espíritu de Betsabé. ¿Qué significará la prueba, Señor? ¿Qué querrás que mi hijo entienda para la próxima generación? Una inquieta expectación llenaba el aire, como si los cielos estuvieran esperando la respuesta. Pronto vendrá el tiempo donde el sacrificio será grande, pero en medio de él la gloria de Dios será revelada de maneras que jamás habíamos imaginado. Resonó la voz de Dios en el silencio. Betsabé supo en su corazón que lo que venía cambiaría todo, que la obra de redención estaba a las puertas, cuyas vibraciones movían los corazones hacia el camino divino. Por un instante, el mundo se detuvo y el futuro parecía incierto. Sin embargo, una sombra de esperanza persistía, reafirmando la promesa de un propósito mayor. ¿Qué pruebas les depararían delante? La historia de su pueblo y del linaje real estaba en el horizonte de un milagro y un sacrificio, un misterio que se desplegaría en la luz del tiempo. A la mañana siguiente, el pálido sol comenzaba a elevarse sobre las colinas, mientras una pesada bruma envolvía el palacio. Betsabé, aún con el eco de la voz de Dios resonando en su corazón, se sentía inquieta. Los días de Salomón serían difíciles, y la sabiduría que ella tanto anhelaba para él era también un peso que debía cargar. Despertó en la penumbra de su habitación, sintiéndose atraída hacia las paredes del templo, donde el incienso aún pareció filtrarse por los rincones de su mente. ¿Cómo podría su hijo encontrar la sabiduría que llevaría al pueblo a la paz? No solo era una cuestión de realeza, sino de dirección espiritual. Mientras tanto, Salomón, a pesar de su resolución, se sentía abrumado por la carga de su coronación. En el silencio del templo buscaba respuestas. La presencia del Señor lo envolvió como un manto, y en su corazón una súplica reverberó. Dame un corazón comprensivo que me permita guiar a tu pueblo. De repente, la voz del Señor se hizo presente. Por cuanto has pedido sabiduría, y no riqueza, ni la vida de tus enemigos, te daré lo que has pedido. Tu sabiduría será reconocida en toda la tierra. La paz que acompañó esta promesa llenó a Salomón de una alegría que nunca había conocido. Sin embargo, el eco de la advertencia de su madre aún resonaba en su espíritu. Mientras tanto, Betsabé, en su jardín, recordó la historia de su propia familia, las luchas y rebeliones, la unción de Samuel sobre Saúl y luego sobre David. Era un legado de testimonio. Su hijo no solo era un rey, sino parte de un plan que Dios había trazado desde mucho antes. Pero en medio de los pensamientos profundos, la angustia empezó a apoderarse de ella. ¿Cómo lo salvaré del camino del error, oh Dios? ¿Cómo evitaré que lo que ha sido dicho se cumpla? ¿Qué prueba se avecina? Con este dilema, Betsabé se dirigió al templo en busca de su hijo. Cuando lo encontró, sus ojos estaban llenos de un brillo nuevo, una cercanía con lo divino que no había visto antes. «Madre, he orado», comenzó Salomón, su voz llena de reverencia. «El Señor me ha concedido sabiduría». «¿Y cómo la usarás?», preguntó Betsabé con un temblor en la voz, sintiendo el peso de un futuro incierto. Con mirada decidida, Salomón respondió: «Iré a juzgar al pueblo, y será mi deber guiarlos con equidad. Sé que las decisiones que tome nos definirán, pero mi corazón se aferra a Jehová». Betsabé sintió que un rayo de esperanza iluminaba su incertidumbre, pero la inquietante sombra del sacrificio aún se cernía en la distancia. «Recuerda, hijo, que la elección del bien jamás es simple, y a menudo vendrá acompañada de pruebas». El torbellino de pensamientos y sentimientos en su interior se intensificó.
A medida que las horas pasaban, santos convocados se preparaban para los sacrificios en el templo. Entre ellos, la voz inquieta de los profetas resonaba, vaticinando que en la tierra de Israel un nuevo sueño de Dios se posaría, llevándose consigo la discordia. Un susurro que helaba la sangre llegó a las orejas de Betsabé. Hay murmullos de insurrección entre los hijos de David. La preocupación la envolvió como un manto pesado. Puede que todo lo que he preparado para Salomón esté amenazado. Compulsivamente, Betsabé se acercó a la ventana que daba a la plaza donde el pueblo se congregaba. Su mirada inquieta se centró en el horizonte. Allí, oscurecido por nubes densas, vislumbró a un grupo de hombres liderando un sendero. La sombra de su advertencia regresó, presentando un nuevo dilema. ¿Defenderé a mi hijo aún a costa del sacrificio? A un lado, la atmósfera vibraba con la tensión del futuro. Betsabé conocía las historias del pasado y la profecía que decía que un descendiente de David reinaría para siempre. En su espíritu, una nueva pregunta siempre retomaba forma. ¿Cuánto sacrificio deberá hacerse y estará salpicado de sufrimiento para redención? Y ante esta incógnita, la certeza se afianzaba en su alma. El dolor traería consigo la gloria de Dios. Justo cuando la certeza la envolvía, la voz de Dios en su corazón resonó una vez más. Pronto más sorpresas y pruebas vendrán, y el futuro no solo estará marcado por sufrimiento, sino experiencias que forjarán un legado. Prepárate, hija de David, pues un testimonio nuevo surgirá de las cenizas de las pruebas que han de venir. El misterio del plan de Dios seguía tejiéndose, dejando a Betsabé contemplando un camino que prometía ser redentor y desafiante. ¿Sería suficiente la sabiduría de Salomón ante lo que se avecinaba? En la incertidumbre del futuro, la verdad permanecía viva, la gloria de Dios se manifestaría y un nuevo Israel podría renacer. Cuando la luz del día se disipó en la noche, Betsabé se encontró sola en su habitación, con el corazón palpitante y una inquietud que pesaba sobre sus hombros como un yugo. Los ecos de la advertencia de Dios fueron el viento que soplaba en su vida, trayendo la inminente tormenta a la mente de la madre del rey. Se hizo un silencio durante el que pareció desvanecerse todo lo externo. Solo permanecía su angustia, y en su espíritu resonaba el llamado divino. Mientras el oscuro manto de la noche se ocupaba del cielo, el pueblo de Israel se estaba preparando para el sacrificio en el templo, buscando el favor del Señor en oración. Betsabé, al mirar hacia el horizonte, vio las primeras luces de las antorchas que indicaban el inicio de las ceremonias. Era un tiempo de regocijo, pero también de incertidumbre. Se dirigió hacia el templo, guiada por un impulso que no podía explicar. ¿Qué revelación aguarda?, se preguntaba, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino aún no revelado. Al llegar a la entrada del templo, se encontró con un grupo de ancianos que erguían sus manos al cielo. Sus voces alzaban un clamor unificado, pidiendo protección sobre Salomón. Entonces, en medio de esa multitud, un profeta se levantó, su voz resonando con autoridad divina. Así dice el Señor: escuchen, oh Israel, un tiempo de prueba ha llegado, y se avecinan días oscuros. La tensión se palpaba en el aire, y Betsabé sintió la familiar mezcla de temor y esperanza. ¿Qué significará esto para mi hijo?, murmuró, sabiendo que el futuro de Salomón pendía de un hilo. El profeta continuó: los corazones de los hombres se verán probados, y aquellos que buscan la justicia hallarán su recompensa, pero los que se entregan a la rebeldía serán barridos como el polvo del camino. Su mirada se posó en Betsabé, y en su interior sintió que las palabras eran para ella. Tu hijo, Salomón, enfrentará decisiones, pero su corazón tiende hacia Jehová, y por ello no será desamparado. A medida que la voz del profeta se disipaba, Betsabé se sintió renovada por un propósito divino. Las palabras resonaron en su alma, advirtiéndole que cada paso en la vida de Salomón estaría diseñado para forjar no solo un rey, sino un hombre conforme al corazón de Dios. De regreso al palacio, Betsabé se detuvo en una perezosa en la plaza del pueblo, donde los murmullos de descontento aún flotaban. La rebelión se espesaba en el aire como la niebla de la mañana. Sin embargo, la promesa de Dios había tocado su corazón. Era un tiempo de preparación.
En su interior, Betsabé comprendía que el sufrimiento no sería estéril. Se le aseguró que incluso en la angustia, Dios estaba obrado para glorificarse y hacer surgir a su hijo como un faro de luz en medio de la oscuridad. Todo sacrificio que se presente a su puerta será un paso hacia la redención, pensó, recordando la historia de los ancianos de Israel que enfrentaron múltiples pruebas, pero que nunca fueron abandonados. Mientras su mente conjuraba imágenes de luchas pasadas y victorias a través del sufrimiento, un nuevo espíritu de determinación se levantó dentro de ella. No temeré por lo que ha de venir, porque mi Dios es fiel. Así como antes guió a David, Él guiará a Salomón, proclamó en silencio. Y en esa bendita noche, una voz más clara surgió de lo profundo de su ser, como un eco de promesa. Salomón será forjado a través de pruebas, pero no caerá. Su sabiduría será la ancla que mantenga a Israel en su fe. Un encuentro divino está por llegar, que revelará un legado eterno. Con estas palabras ardiendo en su corazón, Betsabé se abrazó a la esperanza. Su hijo, aunque enfrentando pruebas, sería un instrumento en las manos de Dios. A medida que el horizonte se oscurecía aún más, la reafirmación de su confianza le dio ánimo. Sin embargo, el soplo de un viento fresco trajo consigo el murmullo de un nuevo desafío. Había un conspirador en medio del pueblo que se opondría a la voluntad de Dios. Y Betsabé, fiel en su lucha, debía prepararse, porque su deber no solo incluía la protección de su hijo, sino también la intercesión por la grandeza de Israel. Así, en la penumbra antes de la tormenta, la madre de Salomón se dispuso a enfrentar no solo su futuro, sino el de toda una nación, sabiendo que estaba a punto de desvelarse un extremo designio divino. ¿Estaría preparada para el sacrificio que Dios demandaría de ella? La pregunta resonaba en su alma, abriendo un nuevo capítulo en la historia divina. En la inmediata cercanía del palacio real, el murmullo de la conspiración se entrelazaba con el clamor del pueblo que anhelaba justicia. Betsabé, sintiendo el peso del destino de Israel sobre sus hombros, comenzó a comprender que su rol iba más allá de ser madre. El sacrificio espiritual que Dios demandaba de ella iba inclinado hacia el futuro de su hijo y la nación entera. Una mañana, mientras la luz comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del palacio, Betsabé reunió el valor y la determinación que tantas veces había invocado. Se acercó a Salomón, que se encontraba ensimismado en sus pensamientos, un aura de duda y ansiedad oscureciendo sus brillantes ojos. Ella notó cómo la sombra de la incertidumbre había comenzado a aferrarse a su carácter. Salomón, comenzó, su voz suave pero llena de gravitas. Hay momentos en la vida que marcan el rumbo de nuestra historia. Lo que se avecina pondrá a prueba no solo tu liderazgo, sino tu esencia misma. Salomón la miró y en su expresión vio la mezcla de amor y temor. Madre, hay un lugar oscuro que se cierne sobre el reino. Los hombres buscan la división y el caos. ¿Cómo puedo ser rey en tiempos de tal desasosiego? Sus palabras reflejaban el peso del futuro que apenas podía entender. Betsabé sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo, pero sabía que debía guiarlo con la verdad. Recuerda que la verdadera sabiduría proviene de confiar en el Señor. La fe debe ser tu guía en esta tormenta. Es en la oscuridad donde la luz de Dios puede brillar más intensamente. Salomón asintió, pero la inquietud persistía en su rostro. ¿Y si mi corazón no es lo suficientemente fuerte? Mi deseo es gobernar, pero un temor constante me consume. ¿Cuánto más quiero ser como tú, una madre que guía con sabiduría? La voz de Betsabé se tornó urgente. Salomón, el destino del pueblo pende de tu corazón. La historia de Israel está entrelazada con decisiones que conllevarán sacrificios. La fe en Yahvé te sostendrá, pero también será tu sinceridad lo que defina tu reinado. Da un paso adelante. Sabiendo que la situación se tornaba más grave, Betsabé decidió buscar la intervención de Natán, el profeta, quien siempre había sido un faro de luz en medio de la confusión. Con un propósito claro, se dispuso a dirigirse a él,
sintiendo la urgencia de unir fuerzas en la búsqueda de protección tanto para Salomón como para el reino. Cuando encontró a Natán, su rostro era un lienzo de preocupación. Las sombras de la incertidumbre marcaban su semblante. Betsabé, el tiempo está corriendo. Los rumores de insurrección han crecido y las voces que claman por la división son cada vez más fuertes. Salomón debe ser preparado. Profeta, imploró Betsabé, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sacrificios se requieren de nosotros para evitar que la historia repita la tristeza del pasado? Natán miró fijamente a Betsabé, sabiendo que el destino del linaje de David estaba en juego. La intervención de Dios es inminente y precisa. Salomón tendrá que elegir entre el temor y la fe, incluso si la carga que lleva se siente abrumadora. Pero la sabiduría que él busca se encuentra en la rendición. Con esas palabras flotando en el aire, Betsabé comprendió que el desafío se extendería más allá de las manos de su hijo. Era un llamado a la acción. Doblemos nuestras rodillas y oremos. Debemos nutrir su espíritu para que pueda afrontar la adversidad con valentía. Juntos podemos entrelazar la fe y la acción. Así, Betsabé y Natán comenzaron a orar fervientemente, pidiéndole a Yahvé que iluminara el sendero de Salomón y que lo estableciera en la verdad. Las horas pasaban, y como respuesta a esa súplica, una voz serena llenó el templo donde se encontraban. Los corazones de mi pueblo se estremecerán ante la verdad que se avecina. Él será un rey que conoce y se aferra a mi voluntad. Salomón, sintiéndose llamado por la voz de Dios, se encontró la noche siguiente en una escena que encapsularía un momento eterno. En la quietud del templo, mientras la luz de la luna iluminaba el altar, sintió que la esencia de Yahvé recorrió su ser. Señor, hazme saber tu camino. Estoy dispuesto a ser el rey que se afirme en la verdad, pero guía mis pasos. Dale a mi corazón la fuerza que necesita. Así comenzó una jornada de intercesión y preparación, donde Betsabé se convirtió en el ancla de esperanza para su hijo. Ella sabía que la lucha no solo era contra hombres, sino contra fuerzas espirituales que buscarían desviar el propósito divino. En el palacio, mientras se sentaban a la mesa, con la cena servida entre rumores de guerra, Betsabé habló con autoridad. Salomón, lo que estás a punto de vivir requiere de más que liderazgo. Necesitarás un corazón rendido a Dios. Tú, hijo mío, serás la luz en momentos de oscuridad, y la unión de nuestro linaje será un testimonio del poder redentor. Esa noche, un nuevo dilema se cernía sobre ellos, el sacrificio inevitable que se acercaba a sus corazones como una sombra tenebrosa. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que el destino les había deparado? Con el murmullo del pueblo que crecía cada vez más fuerte en el horizonte, la tensión aumentó. Mientras los ecos de oración llenaban el aire, Betsabé sintió una certeza informada por la revelación divina. La historia de nuestro pueblo se entrelaza en este momento. Un milagro de redención surge de la fe, pero el sacrificio tendrá su precio. ¿Sería capaz Salomón de llevar esa carga? La pregunta flotaba en la calma de la noche como un eco apagado que resonaba en el corazón de Betsabé. Un fuego divino latía dentro de ella, dictando que el sacrificio daría a luz al cambio que toda la nación necesitaba. Cada paso adelante sería un paso hacia algo más grande, el cumplimiento del pacto eterno con el pueblo, y la gloria de Dios resplandecería, multiplicándose a través de cada sacrificio, y que Él mismo disfrutaría, marcando el principio de una nueva historia. Así, ante la vasta oscuridad que se cernía sobre ellos, la madre del rey y el rey mismo permanecían de pie, dispuestos a enfrentar lo desconocido, sabiendo que la intervención divina estaba por manifestarse en la revelación de un propósito muy superior, un misterio divino esperado y que finalmente comenzaría a desvelarse. ¿Cuál sería el costo de la victoria en su historia? Con confianza y fe, Betsabé aguardaba la respuesta, mientras el viento soplaba a su alrededor, trayendo consigo las sombras de los acontecimientos culminantes que estaban por llegar.